Bien, estamos de vuelta cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos en CNN AM. Esta mañana le queremos contar que durante los últimos días algunos especialistas se han mostrado abiertos a terminar con el uso obligatorio de mascarillas en espacios abiertos, por lo menos. Una propuesta que tiene que ser, eso sí, evaluada por el Ministerio de Salud. ¿Se podría implementar o no esta medida? Vamos a tomar contacto a esta hora con María Paz Ortiz, porque ella está con una especialista para que dilucide de alguna manera estas posibilidades. ¿Qué tal, María Paz? Buenos días. Hola, Frecia, buenos días. Contentísima de estar acompañándote en este nuevo CNN AM para que la gente de alguna forma se vaya informada a sus trabajos y a la universidad. Y claro, tú hablabas de una ya amiga que nos ha acompañado durante la pandemia, que es la mascarilla. Y la verdad es que la ministra ha estado adelantando que quizás hay un cambio en el uso de ella. Ella el viernes presentó al gobierno una nueva gobernanza para enfrentar la pandemia y ahí la ministra adelantó algo. Ayer volvió a hablar del tema y al parecer, claro, el gobierno estaría evaluando si se sigue usando o no la mascarilla en espacios abiertos y ventilados. Vamos a partir con lo que dijo la ministra anoche en Tolerancia Cero. Escuchemos. No es suficiente con decir que podemos no usar la mascarilla al aire libre, porque el tema es la implementación. Porque la gente no anda siempre al aire libre. Entonces yo digo, alguien está al aire libre y está caminando por una calle, pero para llegar a su trabajo tiene que ir al metro, que no es un lugar, digamos, al aire libre. O tiene que hacerlo en un transporte público, que tampoco... Pero lo razonable sería entonces mantener la medida, por ejemplo, en el transporte público, pero no en la calle. Y por tanto, con el tránsito entre un lugar público y un lugar que está cerrado, ¿cómo garantizamos que ese tránsito sea seguro? Más que el titular epidemiológico, lo que nosotros tenemos que transmitir es cómo lo vamos a resolver. Ahí está la ministra, claro, hay detalles importantes porque no es solo dejar de usarla, hay algo que tiene que ver también con la costumbre, qué va a pasar, por ejemplo, cuando nos enfrentemos después al espacio cerrado, a lo mejor la gente la va a olvidar por completo. Hay muchas cosas que evaluar y claro, quizás los casos y los contagios no son suficientes, que bajen los contagios no es suficiente para tomar una determinación de este tipo, por eso estamos con un experto, con Pablo González, académico de la Universidad Católica e investigador IMI. Y el planteamiento es claro, ¿estamos preparados para tomar esta determinación? Bueno, muy buenos días, María Paz, ante todo, y buenos días a Frecia en el estudio. Es una buena pregunta, la verdad, como has dicho, la ministra ha anunciado que posiblemente mañana se esté tomando una decisión ya en torno al uso de una mascarilla en espacio abierto. Es muy importante que se evalúen todos los factores que pueden incidir en eventualmente una nueva alza de casos producto de esta medida. Obviamente está claro que en los últimos días, últimas semanas han bajado los casos muy significativamente, estamos ojalá pasando esta primera ola de Omicron, está el potencial de una segunda ola Omicron 2 que están viviendo algunos países en Europa, pero también hay que tener en consideración de que el uso de la mascarilla nos ha ayudado enormemente a prevenir otros virus. Nos estamos acercando al invierno, sin duda va a aparecer influenza, va a aparecer el sincicial, que tenemos mucho en Chile porque cada año genera un gran número de casos en población infantil y adultos mayores y en los últimos años había prácticamente desaparecido. Son virus que por uso de mascarilla habían disminuido significativamente en su presencia hospitalaria, en presencia en la población. Así que no solamente tener en consideración la baja de casos, que otros países hayan levantado el uso de mascarilla en espacio abierto, sino también esto que estamos entrando en invierno y que podría significar, por tanto, un acompañamiento de nuevos casos en la población, no solamente de COVID, sino de otros virus respiratorios. Claro, porque lo vimos en otros países, también pasó que en Europa se dejó de usar y tuvieron una alza importante nuevamente de los casos porque tiene que ver también con esta comunicación de riesgo, como la gente se relaja cuando ya es la sensación de que se acabó la pandemia un poco la mascarilla porque nos ha acompañado desde el inicio y claro, se pierde un poco la urgencia, que también es algo que se le ha criticado a este gobierno porque dejaron de hacer estos balances diarios, que ahora claro van a volver este martes, pero se ha perdido un poco el sentido, ver las cifras diarias por un comunicado es distinto a que te las estén comunicando, cómo se ve también esa parte, la comunicación de pandemia. Sin duda, tú lo has dicho muy bien, la percepción de riesgo ha disminuido, yo creo, significativamente. Se nota, nosotros vemos en la universidad, en los recreos, mucha gente sin mascarilla que en el día a día no comparten en el fondo espacio y por tanto hay un riesgo de infección.
está ese riesgo que dices tú, de que estar en la calle sin mascarilla, luego al entrar a un espacio cerrado se nos olvide poner la mascarilla, se nos olvide poner la mascarilla en transporte público, o nos acerquemos a hablar entre personas a menos de 1 metro de distancia. Lo habitual es que uno hable más cerca de 1 metro de distancia, es como por volumen, por interacción, es lo clásico. Entonces está el riesgo, obviamente, que sin mascarilla nos podemos contagiar porque podemos meter gotitas con virus infeccioso. Respecto a la presencialidad, también se hablaba de eso, los expertos hablaban de que era importante mantenerla, entendiendo que se habían perdido muchas clases ya en lo que lleva de la pandemia, y ahora, claro, tener a niños sin mascarilla en el recreo va a ser difícil de controlar, el que no se acerquen. ¿Cómo se ve desde ese punto de vista también? Sin duda, y más allá, sobre todo, yo creo que está el no retorno, la costumbre de no usar mascarilla, después se hace muy difícil hacer en niños, por ejemplo, la costumbre de usar algo que obviamente no es muy cómodo, a todos nos molesta en cierto grado, y en niños sin duda también, pero que ayuda enormemente a evitar que también se lleven la mano a la boca o a la nariz, en fondo a la cara, y por tanto de superficies contaminadas también puedan infectarse. No solamente las gotitas entre interacción entre personas, pero también esto de tocarse la cara. Yo encuentro que genera un poco de riesgo, hay que tomar en consideración estas otras medidas, estos otros factores que mencionaba. Lo ideal sería reconsiderar tal vez la salida del invierno como una medida más segura de tener observación de lo que ocurre con los otros virus respiratorios. Perfecto, y el transporte público, la ministra también lo planteaba en la cuña que escuchábamos, la declaración que escuchábamos, porque claro, estaba el factor, ¿qué se hace cuando la gente va a salir a la calle sin ella y después en el transporte público se la va a tener que volver a poner? Ella decía que a lo mejor va a tener que hacer así. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se va a respetar? Tiene que ser así, el transporte público en espacios muy confinados, sea metro, bus, es sumamente confinado, o sea, estoy al lado de la persona a menos de 1 metro. En algunos casos hay más ventilación, si hay más movimiento, pero hemos visto tarde, al final del día, buses llenos de personas y por tanto ahí sí es que hay mucha interacción cercana y probabilidad de infección. Así que sin duda el espacio del transporte público no puede ser considerado un espacio abierto público, es un espacio cerrado, confinado, que requiere uso de mascarilla, sin duda. Pero como la comunicación que ha estado en el gobierno al parecer va a pasar, entonces ¿cuáles serían las recomendaciones en sí desde tu expertise? Porque por lo que entendemos pasaría, la ministra ya lo lleva adelantando desde el viernes, lo ha repetido y no se ha confirmado aún, pero al parecer eso es lo que se informa mañana. Sí, la recomendación es que en fondo no, hasta que no se anuncie esto y también luego dependiendo de la voluntad de cada uno, si es que eventualmente se llegase a anunciar el levantamiento de su mascarilla en espacios públicos y alguien no se siente cómodo con ello, que pueda utilizarlo y se respete su voluntad de utilizarlo. Mucha gente que no se ha infectado con el virus, entonces obviamente siente el riesgo también aún. Por el contrario, hay gente que se ha infectado ya y se siente en cierto modo inmune, cuando también es una percepción un poco falsa porque la inmunidad disminuye en el tiempo con estos virus. Entonces no confiarse en absoluto, no bajar la guardia. Este es un virus, recordemos, que mata gente, es un virus que es impredecible por el momento, genera olas de infección en verano, en invierno, salen nuevas variantes a cada momento. Entonces no nos confiamos en absoluto de este virus y mantengamos la guardia siempre alerta. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros esta mañana. Ahí estaba un poquito fresia la opinión experta y claro, vamos a estar muy al pendiente porque todo parece indicar que esa va a ser la comunicación mañana que va a hacer el gobierno. La ministra el viernes dijo, llevamos este tiempo hablando desde que se conformó el Comité Interministerial de Respuesta Pandémica, hemos estado hablando de mascarillas y aforos, ya confirmó que era en específico el uso de mascarilla en espacios abiertos, así que vamos a estar al pendiente de ver cuál va a ser la determinación del gobierno. Sería la primera gran medida que toman en tema sanitario desde que asumieron hace ya más de un mes. Exacto, en caso de que se deje de usar mascarilla sería en espacios abiertos, ahí con esas aprensiones que decía la ministra. Nos quedamos pendientes, María Paz, porque la comunicación de riesgo sigue siendo muy importante. Nos vemos, buenos días. Buenos días. Bien, y seguimos con